El aire era espeso y sagrado, como si cada partícula supiera que estaba cargada de miles de años de preguntas sin respuesta. Mis pasos crujían sobre la grava antigua del sendero, mientras ascendía lentamente por las laderas del monte Parnaso. A ambos lados, las ruinas de templos dormían entre piedras, musgo y el murmullo del viento. No era un turista más. Algo me había traído hasta allí. No sabía qué, ni por qué. Solo sabía que en algún lugar, escondida entre las columnas rotas y el eco de los siglos, una voz me estaba esperando. Dicen que Delfos fue el centro del mundo. Los griegos lo llamaban el ónfalos, el ombligo, el punto exacto donde los dioses habían colocado su dedo para unir la tierra con el cielo. Aquí no solo se adoraba a Apolo, el dios de la música, de la medicina, de la luz. Aquí, durante más de 1000 años, la humanidad entera acudió a escuchar los susurros de lo divino. Reyes, guerreros, filósofos y campesinos. Todos llegaban con la misma pregunta: ¿qué debo hacer? Y aquí, en este mismo suelo que ahora pisaba, una mujer en trance contestaba con palabras que podían cambiar el destino de imperios. El oráculo de Delfos no era un simple altar. Era un ritual, un misterio, un espejo del alma humana. La sacerdotisa, conocida como la Pitia, se sentaba sobre un trípode colocado justo encima de una grieta sagrada. Desde las profundidades de la tierra, se decía que subían vapores que la conectaban con los dioses. En ese estado, pronunciaba frases que, aunque enigmáticas, contenían una sabiduría que desafiaba la lógica. No era magia, ni teatro. Era algo mucho más profundo. Era una forma de conocimiento que el mundo moderno ha olvidado. Me detuve frente a una de las piedras marcadas con inscripciones apenas visibles. Una de ellas decía: Notice auton. Conócete a ti mismo. Era el lema principal del templo, más poderoso que cualquier profecía. ¿Cuántas veces hemos buscado respuestas fuera, sin detenernos a escuchar lo que ya sabemos por dentro? Me di cuenta de que quizás Delfos no era un lugar al que se venía a descubrir el futuro. Quizás Delfos era un lugar donde el futuro venía a recordarte quién eras. Mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, sentí que el silencio se volvía más denso, más vivo. No era ausencia de sonido, era presencia de algo más. Un murmullo sin palabras, un mensaje sin voz. Y lo comprendí: el oráculo no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. Hoy no está en una grieta sagrada ni en la voz de una sacerdotisa. Hoy vive en cada uno de nosotros, esperando a ser escuchado. Este audiolibro es un viaje. Un descenso hacia lo profundo. Hacia los secretos del pasado, las profecías del presente y las preguntas que aún no nos atrevemos a formular. No es una historia cualquiera. Es una invitación a recordar que alguna vez, en un rincón de la historia, los dioses hablaban, y nosotros sabíamos escuchar. ¿Estás listo para volver a oírlos? Capítulo 1: Delfos, el ombligo del mundo. Mucho antes de que existieran las fronteras, las naciones o las religiones modernas, el ser humano ya miraba al cielo buscando respuestas. En la vasta geografía del mundo antiguo, hubo un lugar que se convirtió en el punto de encuentro entre lo divino y lo humano: Delfos. Según la mitología griega, fue Zeus quien, al soltar dos águilas desde los extremos del mundo, vio como ambas se cruzaban sobre un punto exacto, una ladera del monte Parnaso. Allí se colocó la piedra del ónfalos, el ombligo del mundo, marcando Delfos como el centro sagrado del universo. Pero esta historia no es solo un mito, es una afirmación simbólica del rol que Delfos jugaría en la historia, el lugar donde los dioses hablaban y los hombres escuchaban. La ubicación de Delfos no fue casual. Situado en un valle entre las montañas, su paisaje parece diseñado para la contemplación. Las fuentes naturales, los acantilados escarpados y la imponencia del monte Parnaso crean un entorno que invita al recogimiento y a la búsqueda espiritual. Los antiguos griegos creían que ciertos lugares concentraban energía divina, y Delfos era considerado uno de los más poderosos.
Arqueólogos modernos han descubierto fallas geológicas justo bajo el templo de Apolo, lo que explicaría la presencia de gases que inducían estados alterados de conciencia. Así, el terreno mismo colaboraba con el misterio, como si la tierra respirara oráculos. Pero antes de Apolo, este sitio ya era sagrado. En sus orígenes, Delfos estuvo consagrado a Gaia, la diosa madre de la tierra. Los primeros cultos que se realizaban aquí eran profundamente femeninos, conectados con la fertilidad, la naturaleza y la sabiduría ancestral. Incluso el oráculo era regido por sacerdotisas que canalizaban la voz de la tierra. Con la llegada del culto a Apolo, esta sabiduría femenina no desapareció, sino que se integró, transformando el santuario en un crisol de tradición, poder espiritual y visión profética. Lo que comenzó como un centro telúrico se convirtió en el eje espiritual de todo el mundo griego. A lo largo de siglos, Delfos creció hasta convertirse en mucho más que un templo. Era una ciudad sagrada, visitada por miles de personas al año. Reyes, generales, filósofos y ciudadanos comunes recorrían largas distancias para consultar al oráculo. No se trataba solo de una fe religiosa, sino de un reconocimiento de la autoridad espiritual que Delfos representaba. En su momento de mayor esplendor, el oráculo influía en decisiones políticas, militares y sociales. Lo que se decía en Delfos podía desencadenar guerras, detener invasiones o fundar ciudades enteras. No había otro lugar donde la palabra de una sacerdotisa tuviera tanto poder. El santuario contaba con una estructura impresionante. Además del templo de Apolo, había tesoros donados por ciudades-estado, estatuas de bronce, teatros, fuentes sagradas y un estadio. Cada piedra parecía colocada para honrar a los dioses, pero también para impresionar al visitante y recordarle que estaba en presencia de lo eterno. La arquitectura no solo cumplía una función estética o práctica, estaba cargada de simbolismo. Las columnas, los frisos, los caminos en espiral, todo apuntaba a un mismo propósito: preparar el alma del peregrino para recibir la revelación. Y sin embargo, lo más poderoso de Delfos no era lo que se veía, sino lo que se sentía. El silencio cargado de sentido, el murmullo de los cipreses, la sombra de los siglos. Incluso hoy, quienes visitan las ruinas de Delfos suelen experimentar una sensación de calma profunda, como si algo más allá de lo físico estuviera presente. Muchos aseguran que hay lugares donde el tiempo se detiene. Delfos, sin duda, es uno de ellos. Aquí, cada piedra parece susurrar antiguas verdades. Aquí, entre las ruinas y la bruma, la voz de los dioses aún resuena para quienes saben escuchar. Capítulo 2. La pitonisa, la mujer que hablaba con dioses. En el corazón del templo de Apolo, más allá de las columnas majestuosas y los altares sagrados, se encontraba la figura más enigmática de todo el mundo antiguo, la pitonisa o Pitia. Ella no era una reina ni una guerrera, pero su poder sobrepasaba el de los tronos y los ejércitos. Su palabra podía sellar alianzas, encender guerras o cambiar el rumbo de un imperio. Vestida con túnicas blancas, coronada con laurel y sentada sobre un trípode de bronce colocado justo sobre la grieta sagrada del templo, era la intermediaria entre el cielo y la tierra. Para los griegos, ella no hablaba como una diosa, hablaba con los dioses. Ser elegida como Pitia no era un privilegio simple. En los primeros tiempos, solo mujeres jóvenes y vírgenes podían ocupar ese rol, pero con el tiempo, debido a ciertos incidentes, se prefirió a mujeres mayores, de vida austera y reputación intachable. La Pitia debía vivir alejada de la vida común, en un régimen casi monástico, consagrada por completo al servicio del dios Apolo. No era sacerdotisa por ambición, sino por destino. Su selección se hacía tras largas deliberaciones del Consejo del Templo, y una vez elegida, no podía renunciar. Era un camino sin retorno, una vida de aislamiento, respeto y misterio. El ritual de la profecía comenzaba mucho antes de que la Pitia entrara en trance. En la madrugada del día sagrado, se bañaba ritualmente en la fuente Castalia, cuyas aguas heladas se consideraban purificadoras y mágicas. Luego, bebía del manantial de Casotis,
cuyas propiedades, según los antiguos, abrían la mente y el alma a los mensajes del más allá. Antes de emitir una profecía, se quemaban hojas de laurel y cebada en el altar de Apolo, y un sacerdote ofrecía un cabrito como sacrificio. Solo si el animal temblaba al contacto con agua fría, se consideraba que el dios estaba presente. Entonces, y solo entonces, la voz de Apolo podría hablar a través de ella. Una vez dentro del Aditón, el recinto más sagrado y secreto del templo, la Pitia se sentaba sobre su trípode, inhalando los vapores que surgían desde el subsuelo. Durante siglos, se creyó que esto era una leyenda, pero investigaciones modernas descubrieron que el templo de Apolo está construido sobre una falla geológica activa que libera gases como etileno, un compuesto conocido por inducir estados alterados de conciencia. La ciencia, sin querer, había dado una explicación tangible a lo que durante siglos fue considerado un fenómeno sobrenatural. Y sin embargo, el misterio seguía intacto, porque la sabiduría que salía de los labios de la Pitia iba más allá de la química o la geología. Cuando la Pitia entraba en trance, su voz cambiaba, sus palabras se volvían enigmáticas, cargadas de símbolos, ambigüedad y a veces incluso poesía. No respondía con frases lógicas o simples, sí o no. Su forma de hablar era oracular, es decir, abierta a múltiples interpretaciones. Por eso, sus palabras eran luego interpretadas por los sacerdotes del templo, quienes las traducían en mensajes para los consultantes. Algunos historiadores creen que esta ambigüedad era intencional, una forma de proteger la sacralidad del mensaje y evitar el error. Otros sostienen que era una técnica de sabiduría intuitiva, diseñada para forzar a quien preguntaba a mirar dentro de sí mismo. Entre las profecías más recordadas está la de Creso, rey de Lidia, quien preguntó si debía ir a la guerra contra Persia. La Pitia le respondió: si cruzas el río Jalis, destruirás un gran imperio. Creso creyó que eso significaba su victoria, pero el imperio destruido fue el suyo. Esta historia no solo muestra el poder de la palabra oracular, sino su naturaleza. La verdad no está en la frase, sino en cómo decides entenderla. Esa es la esencia del lenguaje profético, empujarte a mirar más allá de la superficie, a escuchar no solo con los oídos, sino con el alma. En un mundo gobernado por hombres, dioses masculinos y ejércitos, la figura de la Pitia fue una revolución silenciosa. Era una mujer sencilla que, al entrar en contacto con lo divino, se convertía en la voz más poderosa del mundo antiguo. No era adorada, pero sí temida y respetada. Su silencio previo al trance valía más que 1000 discursos. Su éxtasis, más que una posesión, era una liberación. Y aunque han pasado siglos desde la última vez que habló, su legado aún vibra en cada persona que, en soledad, se atreve a preguntar y espera una respuesta que no viene de afuera, sino de dentro. Porque tal vez, como la Pitia, todos tenemos un oráculo dormido en lo más profundo de nuestro ser. Capítulo 3. Las profecías que cambiaron la historia. Durante más de 1000 años, el oráculo de Delfos no solo fue un lugar de devoción espiritual, sino una auténtica fuerza política. Lo que la Pitia pronunciaba desde su trípode sagrado no quedaba encerrado en las paredes del templo, se convertía en ley no escrita, en guía de reyes y brújula de imperios. En un mundo sin teléfonos ni redes sociales, su voz se propagaba como fuego entre las ciudades-estado, generando alianzas, sembrando temor o motivando grandes migraciones. Las decisiones más importantes del mundo antiguo fueron tomadas no por generales o filósofos, sino por personas que primero consultaron a una mujer en trance, hablándole al dios Apolo. Uno de los casos más impactantes fue el del rey Creso de Lidia, un monarca inmensamente rico que reinó en Asia Menor durante el siglo VI a.C. Deseando expandir su reino, Creso decidió consultar a varios oráculos para saber si debía atacar al creciente imperio persa. Para ponerlos a prueba, envió mensajeros a todos los templos importantes, incluyendo Delfos, con una pregunta secreta: ¿qué estoy haciendo ahora mismo? Solo la Pitia respondió con precisión: huelo el aroma de una tortuga hervida con cordero en una olla de bronce. Sorprendido por la exactitud, Creso tomó esto como señal divina y pidió consejo sobre la guerra. El oráculo le respondió: si cruzas el río Jalis,
destruirás un gran imperio. Convencido de su victoria, marchó a la batalla, y perdió. El imperio destruido fue el suyo. Otro momento crucial ocurrió cuando los griegos enfrentaron la amenaza más grande de su historia, la invasión persa comandada por Jerjes en el año 480 a.C., temiendo la destrucción de toda Grecia. Los atenienses enviaron emisarios a Delfos para buscar guía. La primera respuesta de la Pitia fue desoladora: «Huid, desgraciados, todo será destruido». Aterrados, los emisarios pidieron una segunda profecía. Esta vez, el oráculo dijo: «Solo un muro de madera salvará a Atenas». Esta frase críptica desató un intenso debate. Finalmente, el político y estratega Temístocles interpretó que el muro de madera se refería a la flota naval. Gracias a esa interpretación, Atenas se volcó a construir barcos en masa y logró una victoria clave en la batalla de Salamina, cambiando el curso de la historia. Incluso Alejandro Magno, el conquistador que llegó hasta la India, sintió la necesidad de consultar el oráculo. Cuando visitó Delfos, la Pitia inicialmente se negó a atenderlo porque no era día oficial de consulta. Enfurecido, Alejandro la arrastró físicamente hacia el templo, a lo que ella respondió espontáneamente: «Hijo mío, eres invencible». Esa simple frase se convirtió en un mantra para Alejandro, quien usó esa convicción como escudo psicológico en todas sus campañas. No solo se trataba de estrategia militar, sino de una autopercepción construida sobre una frase pronunciada en estado de trance, dentro de un templo milenario. Otro caso fascinante fue el del general Lisandro de Esparta, quien tras recibir una profecía ambigua en Delfos, cuando los cuervos se tornen blancos y los hombres caminen al revés, entendió que la victoria que buscaba no llegaría por medios convencionales. Entonces cambió su estrategia por completo, optando por alianzas diplomáticas inesperadas. Esta visión estratégica, influida por la interpretación del oráculo, fue determinante para su éxito en la guerra del Peloponeso contra Atenas. Así, una frase enigmática se convirtió en un punto de inflexión histórico. Incluso decisiones relacionadas con la fundación de ciudades fueron guiadas por las profecías de la Pitia. La ciudad de Cirene, en Libia, fue fundada por colonos griegos que consultaron al oráculo en busca de un lugar fértil y auspicioso. Siguiendo sus palabras, navegaron al norte de África y fundaron una de las colonias más prósperas del Mediterráneo. En otros casos, como en la fundación de Bizancio, futura Constantinopla y actual Estambul, se dice que sus líderes también actuaron tras recibir instrucciones de Delfos. Así, el oráculo no solo participaba del presente, sembraba el futuro. Lo más fascinante de estas historias no es solamente que la Pitia hablara con aparente claridad sobre eventos cruciales, sino que sus palabras activaban procesos de interpretación, introspección y transformación. No eran recetas cerradas, sino enigmas que obligaban a los líderes a decidir, asumir consecuencias y responsabilizarse de sus elecciones. Y ahí está el verdadero poder de Delfos, no tanto en predecir el futuro, sino en confrontar a quienes preguntaban con su propia conciencia, su miedo, su ambición. Por eso, tras cada profecía, lo que realmente cambiaba no era solo el mundo exterior, sino el mundo interior de quien escuchaba. Capítulo 4. El lenguaje de los dioses. ¿Cómo interpretar un oráculo? En Delfos, el silencio era sagrado, pero cuando la voz de la Pitia rompía esa calma ritual, no lo hacía con respuestas claras, simples o directas. No existía un sí o un no que cerrara la duda. Lo que se recibía era algo más inquietante y profundo, una frase cargada de símbolos, metáforas y dobles sentidos. El oráculo no hablaba en lenguaje común. Hablaba en el idioma de los dioses. Y para entenderlo, hacía falta algo más que razón, hacía falta sabiduría interior. Interpretar un oráculo no era resolver un acertijo, era abrir la mente al misterio, aceptar la ambigüedad y escuchar con el alma. Este estilo de comunicación tenía una intención clara: impedir la dependencia ciega del consultante y devolverle la responsabilidad de la decisión. El oráculo entregaba pistas, no soluciones. La famosa respuesta a Creso: si cruzas el río,
destruirás un gran imperio, era cierta, pero su interpretación errónea provocó una tragedia. Así, Delfos se convirtió en un espejo donde cada persona no solo veía el futuro, sino también su propio deseo, su miedo, su ambición. El oráculo respondía, sí, pero era el corazón de quien preguntaba el que debía descifrar lo que significaba. Los sacerdotes del templo, llamados Osioi, tenían la tarea de traducir y registrar lo que la Pitia pronunciaba en trance. Estas traducciones no eran una simple transcripción, sino una especie de versión interpretada, construida a partir de símbolos conocidos, referencias culturales y enseñanzas religiosas. Muchas respuestas se redactaban en hexámetros, versos rítmicos que ayudaban a recordar el mensaje, y esto las acercaba a la poesía épica, como los cantos homéricos. No era casualidad, la poesía, como el oráculo, no explica, revela. Y en esa revelación había más sabiduría que en 1000 tratados lógicos. El lenguaje oracular está estrechamente relacionado con el mito, el símbolo y el arquetipo. Por ejemplo, si el oráculo hablaba de leones dormidos, podía referirse a enemigos ocultos, a traiciones próximas o incluso a fortalezas internas que aún no se habían despertado. Una nube negra no siempre era tormenta, podía significar confusión emocional, peligro político o cambio inminente. El oyente tenía que estar dispuesto a mirar más allá de las palabras. Y en esa búsqueda, el mensaje se convertía en herramienta de transformación. No era una guía impuesta, era una oportunidad de interpretar el mundo con mayor profundidad. También hay que entender que el lenguaje del oráculo estaba impregnado de valores éticos y espirituales. No solo se hablaba del futuro, sino del equilibrio, la justicia, la verdad. El oráculo, en su esencia, no predecía tanto lo que iba a pasar, sino lo que podía pasar si el individuo no corregía su rumbo. Era una advertencia suave envuelta en símbolos. Por eso, muchos mensajes oraculares incluían imágenes de desproporción o desequilibrio, exceso de orgullo, falta de humildad, violencia mal dirigida. Así, el lenguaje profético se volvía también un espejo moral, un llamado al orden interior. En este sentido, interpretar un oráculo era un acto de introspección. La persona que preguntaba debía mirar hacia adentro para reconocer que estaba proyectando sobre la respuesta. ¿Estaba escuchando con el corazón limpio o con la ansiedad del resultado que deseaba? ¿Estaba preparado para aceptar lo que no quería oír? En última instancia, el oráculo no era quien decía la verdad, sino quien despertaba la verdad dentro del oyente. El lenguaje de los dioses no está diseñado para complacer. Está diseñado para revelar. Y quien verdaderamente escuchaba, salía del templo no con una respuesta, sino con una nueva forma de hacerse preguntas. Capítulo 5. El ritual secreto de la profecía. El poder del oráculo de Delfos no residía únicamente en las palabras que pronunciaba la Pitia, sino en todo el proceso que las antecedía. Desde el primer rayo del alba hasta el momento en que la sacerdotisa entraba en trance, cada gesto, cada objeto, cada sonido formaba parte de un intrincado ritual milenario. Nada era improvisado. Todo estaba diseñado para abrir una puerta entre lo humano y lo divino. Y esa puerta, invisible pero tangible, solo podía cruzarse con respeto, preparación y reverencia. Delfos no era un lugar de respuestas rápidas, era un templo donde el tiempo se detenía para que el alma pudiera hablar. El proceso comenzaba mucho antes del día de la profecía. Quien deseaba consultar al oráculo debía someterse a una etapa de purificación física y espiritual. Esto incluía ayuno, baños rituales y ofrendas personales. No bastaba con llegar y preguntar, había que demostrar humildad ante los dioses. Los consultantes solían llevar ramas de laurel, tortas de cebada o monedas para el templo. Pero más allá del gesto externo, lo esencial era la actitud interior.
El peregrino debía desprenderse del ruido del mundo para acercarse en silencio, como quien entra en un sueño sagrado. Solo el que sabe callar puede escuchar lo que no tiene forma. El día del oráculo, el templo se transformaba en un espacio vivo de ceremonia. Los sacerdotes del templo, hombres consagrados al culto de Apolo, realizaban una serie de preparativos estrictos. Uno de los más importantes era el sacrificio del cabrito. Este animal era rociado con agua helada. Si temblaba visiblemente, se consideraba que Apolo estaba presente y dispuesto a hablar. Si no lo hacía, no habría profecía ese día. Era el dios, y no los hombres, quien decidía si el canal estaría abierto. Esta regla no era superstición, era un recordatorio de que el misterio no se invoca a la fuerza, se invita con humildad. Mientras tanto, la Pitia también se preparaba. Se dirigía sola a la fuente Castalia, situada entre las rocas del monte Parnaso, y se bañaba en sus aguas frías como parte de su ritual de purificación. Luego, bebía del manantial de Casotis, cuyo curso subterráneo pasaba justo debajo del templo de Apolo. Según textos antiguos, este manantial tenía propiedades mágicas que favorecían la inspiración y la conexión espiritual. La combinación de estos elementos, el agua, la soledad, el silencio, no solo limpiaban el cuerpo, sino que disolvían las fronteras del ego, permitiendo a la sacerdotisa volverse receptiva a lo que venía de más allá. Cuando todo estaba listo, la Pitia ingresaba a la Diton, la cámara más sagrada del templo. Allí se encontraba el trípode de bronce sobre el que se sentaba, justo encima de una grieta natural que emanaba vapores. Hoy se sabe, gracias a investigaciones geológicas, que esos gases podrían haber contenido etileno, un compuesto capaz de inducir estados alterados de conciencia. Pero para los antiguos, estos vapores no eran químicos, eran el aliento de la tierra, la voz de Gaia que aún hablaba bajo el dominio de Apolo. La Pitia comenzaba entonces su trance, un estado entre la vigilia y el sueño, donde su conciencia individual se suspendía. En ese momento sagrado, el templo se llenaba de un silencio expectante. Solo los sacerdotes podían estar presentes. Ellos se encargaban de escuchar y transcribir lo que la Pitia pronunciaba, palabras entrecortadas, imágenes fragmentadas, frases que a veces parecían incoherentes. No obstante, estos mensajes eran tratados con la mayor seriedad y recogidos con precisión ritual. Luego, los sacerdotes interpretaban esas palabras y las entregaban al consultante en forma de un verso oracular. Esta interpretación no buscaba simplificar el mensaje, sino hacerlo digerible sin quitarle su carácter enigmático. Porque en el oráculo, lo claro muchas veces es lo más superficial. Todo el ritual, desde el sacrificio hasta la entrega final del mensaje, tenía un propósito profundo: alterar la conciencia del consultante. No era solo recibir una respuesta, era atravesar una experiencia transformadora. Quien pasaba por el oráculo no volvía igual. Había visto el rostro de lo desconocido, había oído algo que no provenía de este mundo. Por eso, el verdadero valor del oráculo no residía en acertar el futuro, sino en provocar un cambio interior que pusiera en marcha una nueva forma de vivir el presente. Era un acto de iniciación, una ceremonia donde lo divino y lo humano se encontraban por un instante para recordarse mutuamente que nunca han estado separados. Capítulo 6. Apolo, dios de la luz y la oscuridad. A simple vista, Apolo es el dios más radiante del panteón griego, señor del sol, la música, la armonía y la razón. Su figura aparece coronada de laurel, con la lira en mano y una expresión de serenidad luminosa. Pero detrás de ese rostro perfecto se esconde una complejidad que pocas veces se revela. Apolo no es solo el portador de la luz, también es el dios de las profecías, de la muerte repentina, de la purificación y del castigo invisible. En él convergen lo celestial y lo oscuro, lo racional y lo salvaje.
Y ese equilibrio de opuestos es precisamente lo que hace que su presencia en Delfos no sea solo simbólica, sino profundamente transformadora. La relación de Apolo con Delfos no fue inmediata ni pacífica. Según el mito, antes de que él reinara allí, el santuario estaba dedicado a Gaia, la diosa madre, y custodiado por una serpiente monstruosa llamada Pitón. Apolo descendió del Olimpo, mató a la criatura y tomó posesión del lugar, instaurando su culto y su oráculo. Este acto, aunque presentado como una victoria divina, revela una verdad arquetípica: la luz solo puede reinar donde ha vencido a la oscuridad, pero esa oscuridad sigue siendo parte de su esencia. Apolo no destruyó lo caótico, lo absorbió. Y por eso, aunque se le venera como dios del orden, su presencia nunca es completamente predecible. Apolo es también el dios de las plagas. En la Ilíada, es él quien lanza flechas de peste sobre el campamento aqueo por la falta de respeto hacia su sacerdote. Esta faceta punitiva no contradice su naturaleza solar, la complementa. Como toda fuerza de luz, también tiene el poder de destruir lo que no es puro. En Delfos, esa dualidad se expresa en la experiencia del oráculo. Quienes venían a buscar guía, sabían que podían recibir también una advertencia, una corrección o incluso un castigo. La verdad que Apolo revelaba no siempre era agradable, pero siempre era necesaria. Así, se convierte no solo en guía, sino en espejo implacable del alma. Otra dimensión importante de Apolo es su relación con la música y la poesía. Se le atribuye la invención de la lira, y su dominio sobre las artes se consideraba una extensión de su capacidad para conectar el mundo visible con el invisible. En este sentido, el oráculo funcionaba también como una manifestación de esa música divina, no en melodías, sino en palabras cargadas de ritmo, simbolismo y belleza estructural. Los versos oraculares, muchas veces escritos en hexámetros, eran fragmentos de ese lenguaje poético que solo los iniciados podían comenzar a descifrar. Apolo no hablaba en prosa, hablaba como lo hace la vida cuando se expresa en símbolos. Apolo representa también la búsqueda del equilibrio. Frente al caos de Dionisio, dios del éxtasis, el vino y la locura, Apolo encarna la medida, la proporción, el control. Pero los griegos no los veían como opuestos enfrentados, sino como hermanos sagrados, dos mitades del alma humana. En el oráculo, ese equilibrio se reflejaba claramente. La Pitia entraba en un estado dionisíaco de trance, mientras que el mensaje se canalizaba dentro del orden apolíneo del templo, de los rituales, de la interpretación. Así, la experiencia profética era un puente entre la locura y la razón, entre el fuego y la forma, entre el alma y la estructura. En las fiestas delfias, celebradas cada 8 años, Apolo era honrado no solo con sacrificios, sino con competiciones musicales, danzas, cantos y pruebas de sabiduría. Esto revelaba que su culto no era rígido ni ascético, sino profundamente vital. Para los griegos, venerar a Apolo era un acto de armonización. El cuerpo, la mente y el espíritu se alineaban en un mismo propósito. Y esa armonía no se lograba anulando la sombra, sino integrándola. Porque el verdadero Apolo, el que hablaba desde el oráculo, no era solo un dios de respuestas claras, sino un guía que enseñaba a convivir con la ambigüedad, a buscar luz incluso dentro de la penumbra. Así, cuando los peregrinos llegaban a Delfos, no venían solo a hablar con una sacerdotisa, ni siquiera con una divinidad en abstracto. Venían a encontrarse con una fuerza interna que Apolo representaba, la claridad después del caos, la revelación tras el sufrimiento, la belleza que nace del conflicto. En ese sentido, el dios del oráculo no era una figura externa que daba instrucciones, sino una presencia viva que despertaba dentro de cada visitante el deseo de comprender, de sanar y de transformarse. Y esa luz, a veces suave, a veces incandescente, sigue brillando en todos los que buscan el sentido detrás del misterio. Capítulo 7. El eco de las musas. Sabiduría femenina olvidada.
Aunque el mundo antiguo fue construido, narrado y gobernado mayoritariamente por hombres, en los rincones más sagrados de la espiritualidad griega se alzaban voces femeninas con un poder que desafiaba esa hegemonía. Entre ellas, la Pitia brillaba con luz propia como canal entre el mundo terrenal y el divino. Sin embargo, no estaba sola. El santuario de Delfos estaba rodeado por una presencia que a menudo se olvida, la de las musas, las sacerdotisas, las cantoras sagradas y las diosas que custodiaban la sabiduría del alma. Este capítulo es un rescate. Una recolección de los ecos que aún resuenan en los mármoles rotos del templo, voces que susurran desde el corazón de una sabiduría femenina que jamás se extinguió, solo fue silenciada. En la raíz misma del oráculo de Delfos estaba Gaia, la Gran Madre, la diosa primordial de la tierra. Antes de Apolo, antes de los himnos solares y las profecías políticas, el santuario era un lugar de comunión con la fertilidad, la ciclicidad de la vida y los misterios de lo invisible. Gaia no hablaba con palabras, hablaba a través del temblor de la tierra, del flujo del agua subterránea, de los sueños nocturnos. Su mensajera era Dafnis o Temis, y más tarde la serpiente Pitón. Cuando Apolo toma el control del lugar, según el mito, matando a la serpiente, lo que hace en realidad no es eliminar lo femenino, sino reconfigurarlo bajo una nueva forma. Y esa forma fue la Pitia, mujer, canal, intuición encarnada. La Pitia era una continuadora del linaje de sabiduría femenina que cruzaba culturas. Aunque se sentaba en nombre de Apolo, su método no era masculino ni racional. No leía signos, no calculaba astros, no trazaba mapas. Ella escuchaba. Se sumergía en la profundidad de sí misma, se vaciaba, se convertía en espacio abierto para que el numen, la presencia divina, hablara a través de ella. En un mundo obsesionado por la certeza y la lógica, la Pitia era un recordatorio vivo de que la verdad más profunda no siempre se razona, se siente, se intuye, se revela como un perfume en el aire. Las musas, hijas de Mnemosine, la memoria y Zeus, eran figuras centrales en la cosmología de la inspiración. Ellas eran las que cantaban el pasado, tejían el presente y anunciaban el futuro. Aunque no residían específicamente en Delfos, su espíritu estaba presente en todo acto de creación, especialmente en la profecía, que es la forma más elevada del arte de ver. La Pitia era, en cierto modo, una musa encarnada. Y lo que hacía en su trance era muy parecido a lo que hacían las poetisas, las cantoras y las videntes en otras culturas: abrir el canal invisible donde el arte, el mito y la verdad se funden en una misma melodía atemporal. En el templo, además de la Pitia, había otras mujeres en roles importantes. Algunas eran portadoras de los elementos rituales, otras eran guardianas de los secretos del santuario. Se cree que ciertas líneas de sacerdotisas eran formadas desde jóvenes para mantener vivas las prácticas de purificación, canto sagrado y cuidado de los objetos rituales. Estas mujeres, aunque menos visibles que la Pitia, eran las tejedoras del espacio sagrado. Como las abejas en una colmena, sostenían la estructura energética del templo, manteniendo vivo el ritmo entre el silencio y la revelación. Eran guardianas de lo invisible, constructoras de lo que no se puede medir. Es importante señalar que la sabiduría femenina en Delfos no era suave en el sentido moderno. Era intensa, radical, poderosa. No se trataba de una pasividad mística, sino de una forma diferente de ejercer el poder, un poder que no impone, sino que atrae, que no ordena, pero transforma, que no domina, sino que revela. La figura de la Pitia no era ornamental ni subordinada al dios. Era su voz. Y esa voz no era obediente, sino autónoma. Muchas veces, sus profecías contradecían los deseos de los poderosos. Y, sin embargo, eran aceptadas. Porque en ese trance, la Pitia hablaba con una autoridad que ningún rey podía igualar. Hoy, siglos después de que el templo quedara en ruinas,
La sabiduría femenina de Delfos sigue viva en quienes eligen escuchar más allá del ruido, en quienes permiten que la intuición les hable, en quienes honran el misterio en lugar de temerlo. Cada vez que una mujer, o un hombre, se conecta con esa parte de sí misma que sabe sin razonar, que siente sin ver, que revela sin esfuerzo, la voz de la Pitya vuelve a sonar. No como un eco del pasado, sino como un llamado presente. Porque la sabiduría femenina no es un recuerdo arqueológico. Es un río subterráneo que sigue fluyendo bajo nuestras vidas, esperando ser escuchado. Capítulo 8. Silencio, intuición y decisión. Delfos era un lugar para hacer preguntas, pero no todas las respuestas llegaban en forma de palabras. A veces, lo más revelador no era lo que la Pitya decía, sino lo que quedaba en el silencio que seguía. En un mundo donde las decisiones parecen depender de información constante, ruido exterior y opinión colectiva, Delfos ofrecía otra vía, la del recogimiento, la espera, la contemplación. Aquí, entre piedras milenarias, rituales antiguos y una voz que emergía del trance, los griegos aprendieron que antes de actuar, hay que saber escuchar lo que el alma realmente está pidiendo. El verdadero oráculo, como entendían los antiguos, no estaba solo en la voz de la sacerdotisa, sino en el eco que esas palabras despertaban dentro de quien preguntaba. Por eso, el proceso de consulta no terminaba cuando el mensaje era entregado. Comenzaba allí. A menudo, los consultantes pasaban horas o días reflexionando sobre lo recibido, preguntándose qué significaba, cómo aplicarlo, qué temores revelaba o qué deseos escondidos ponía en evidencia. El oráculo no era un dictado, era una llave que abría un portal interior. Y cruzar ese umbral requería coraje, humildad y una disposición real a transformar la propia mirada. En muchas tradiciones espirituales del mundo, la intuición ha sido considerada una forma de conocimiento superior. Delfos no fue la excepción. La experiencia del oráculo no podía comprenderse plenamente desde la razón, implicaba una conexión más profunda, que combinaba emoción, percepción simbólica y claridad súbita. Aquellos que sabían interpretar el mensaje oracular eran llamados sabios no porque acumularan datos, sino porque sabían cómo leer los signos ocultos de la vida, cómo escuchar el murmullo entre las palabras, cómo seguir la dirección de lo que no se ve. Hoy, más que nunca, esta enseñanza es necesaria. Vivimos rodeados de estímulos, opiniones y distracciones. La posibilidad de detenerse a escuchar la propia voz interior parece un lujo, cuando en realidad es una necesidad urgente. El legado de Delfos nos recuerda que la sabiduría no está en la velocidad de las respuestas, sino en la calidad de las preguntas. Preguntarse con honestidad, sin esperar aprobación ni certezas absolutas, es el primer paso para vivir con autenticidad. Y esa pregunta, si se hace con suficiente silencio interior, recibirá respuesta, aunque sea en forma de una sensación, una corazonada, un susurro interno que se repite con insistencia. Para cultivar esa conexión con la intuición, los antiguos recurrían a prácticas concretas: baños rituales, caminatas en la naturaleza, observación del cielo, cantos sagrados, respiración profunda. No eran supersticiones, eran métodos para silenciar la mente y preparar el cuerpo a recibir lo sutil. La fuente Castalia no era solo un lugar físico, era un símbolo de limpieza interior. El laurel, con el que se coronaban los peregrinos y la Pitya, representaba visión clara y protección psíquica. Cada elemento del ritual tenía una función: abrir el canal entre la mente racional y la sabiduría profunda que habita en el centro del ser. Por eso, cuando hoy nos preguntamos cómo tomar una decisión difícil, cómo actuar frente a lo incierto, cómo saber si vamos por buen camino, Delfos aún tiene algo que decirnos. No es necesario viajar al monte Parnaso ni esperar una voz en trance. Basta con detenerse, cerrar los ojos, respirar y hacerse la pregunta con sinceridad. Luego, observar. ¿Qué imagen viene? ¿Qué palabra se repite? ¿Qué sensación aparece en el cuerpo? La intuición no grita, susurra. No empuja, propone. No fuerza, guía. Y ese es el verdadero oráculo que Delfos nos legó. Uno que sigue vivo, no en las ruinas,
sino en la conciencia de quien se atreve a escuchar su verdad más íntima. Capítulo 9. El oráculo y la ciencia. ¿Era real el trance? Durante siglos, el mundo moderno consideró que las historias del oráculo de Delfos eran mitos poéticos, exageraciones religiosas o leyendas sin fundamento. Se pensaba que la Pitia era una actriz del misterio, una mujer exaltada pronunciando frases sin sentido bajo el efecto de creencias colectivas o manipulaciones sacerdotales. Sin embargo, en las últimas décadas, la ciencia, arqueología, geología, química y neurociencia ha empezado a revisar esas ideas con una nueva mirada. Y lo que ha encontrado es sorprendente. Detrás del mito, había un fenómeno real, complejo y mucho más sofisticado de lo que se creía. El punto de partida fue una antigua pregunta: ¿de dónde provenían los vapores que, según los relatos clásicos, inducían el estado profético de la Pitia? Durante mucho tiempo, no se encontraron evidencias físicas que respaldaran esa afirmación. Algunos arqueólogos pensaron que era un invento tardío, un recurso narrativo. Pero en los años 90, un equipo interdisciplinario dirigido por el geólogo Heye de Boer y el arqueólogo John Hale descubrió algo revelador. El templo de Apolo en Delfos fue construido justo sobre una intersección de fallas geológicas activas. No una, sino dos, la falla de Delfos y la de Kerna. Este hallazgo fue crucial, porque explicó cómo podían haberse liberado gases subterráneos a través de grietas en la roca caliza. Análisis químicos del agua de la fuente Casotis, la misma que bebía la Pitia como parte del ritual, revelaron la presencia de hidrocarburos ligeros. Uno de ellos, el etileno, es especialmente interesante. Es un gas dulce, de olor tenue, conocido por su capacidad de inducir euforia, alucinaciones suaves y estados de trance en concentraciones controladas. En dosis más altas, puede causar desconexión sensorial o pérdida de conciencia. La ciencia moderna había redescubierto lo que los antiguos ya sabían empíricamente: la Tierra hablaba, y la Pitia era su canal. Pero el trance de la Pitia no era solo químico. Lo que lo hacía especial era el entorno ritual que lo acompañaba. El silencio del templo, la música de la lira, el humo del laurel ardiendo, las expectativas del consultante, la carga simbólica del lugar. Todo esto contribuía a crear un estado de conciencia expandida, algo que hoy reconocemos en muchas prácticas místicas y terapéuticas. La combinación de elementos naturales y psicoespirituales creaba una atmósfera perfecta para que se manifestara una forma alterada de percepción, no muy distinta a la que se alcanza en ceremonias chamánicas, meditaciones profundas o experiencias contemplativas guiadas. También la neurociencia aporta datos interesantes. Estudios recientes sobre estados de trance y meditación profunda han mostrado cómo el cerebro cambia de patrón cuando entra en lo que se llama modo de conciencia no ordinaria. Disminuye la actividad del córtex prefrontal, responsable del juicio racional, y aumenta la actividad en zonas límbicas, asociadas con la emoción, la intuición y las imágenes simbólicas. El lenguaje se vuelve más metafórico, la sensación del tiempo se diluye, y aparece una claridad paradójica: no se piensa más, se siente más profundamente. Todo esto se alinea con los relatos de cómo actuaba la Pitia cuando era poseída por el dios Apolo. Además, los antiguos griegos no eran ingenuos ni supersticiosos sin método. Ellos sabían que la experiencia oracular podía ser influida por múltiples factores, y por eso desarrollaron un protocolo riguroso para protegerla. La Pitia no profetizaba todos los días, ni a cualquier hora. Solo en fechas sagradas, después de pasar por rituales de purificación estrictos. Solo si el sacrificio previo mostraba la aprobación del dios. Y solo en determinadas condiciones climáticas. Todo esto muestra una actitud que no era caótica ni manipuladora, sino profundamente respetuosa con los ritmos naturales y con los límites de lo humano frente a lo divino. Así, la ciencia no desacredita al oráculo de Delfos, lo enriquece. Le da contexto, profundidad, estructura.
Demuestra que lo que llamamos misterio no está necesariamente reñido con la evidencia, sino que puede coexistir con ella en una danza antigua entre lo visible y lo invisible. Porque la Pitia, al fin y al cabo, no era solo una mujer en trance. Era la manifestación de una inteligencia colectiva que entendía que el conocimiento no llega solo por la razón, sino también por la experiencia, por la intuición, por el símbolo y por el cuerpo. Y eso, hoy lo sabemos, también es ciencia, aunque hable con palabras que no caben en una fórmula. Por tanto, cuando observamos el oráculo de Delfos con ojos modernos, no vemos una superstición derrumbada, sino una sofisticada tecnología espiritual, una práctica sagrada que combinaba geología, fisiología, simbolismo, ética, arte y comunidad. Era un laboratorio del alma antes de que existiera la psicología, una antena sensible conectada con la tierra y el cielo. Y aunque hoy no tengamos templos donde broten vapores proféticos, la posibilidad de entrar en contacto con lo profundo, de escuchar lo invisible y de acceder a verdades que no se explican pero se comprenden, sigue tan viva como entonces. Solo hay que saber cómo, y atreverse a hacerlo. Capítulo 10. El legado filosófico. Conócete a ti mismo. Entre las columnas del templo de Apolo en Delfos, había inscripciones talladas en piedra que, a primera vista, parecían simples advertencias o frases decorativas. Pero una de ellas ha sobrevivido al paso del tiempo con una fuerza tan profunda que se ha convertido en el núcleo mismo de la sabiduría occidental. 3 palabras, simples y directas, grabadas en la entrada del templo. Ntiseautón, en griego antiguo, conócete a ti mismo. Esta máxima no era solo una sugerencia para los peregrinos del oráculo. Era una advertencia, una enseñanza, un camino iniciático. Era el recordatorio de que toda búsqueda externa es inútil si antes no se ha emprendido la más difícil de todas, la del interior. Para los griegos, este aforismo no era retórica vacía. Era una guía ética, espiritual y filosófica. En Delfos, donde miles de personas venían buscando respuestas sobre el futuro, el destino, la política o la guerra, esa frase era la condición previa para cualquier revelación. ¿De qué sirve una profecía si no eres capaz de entender tu verdadera intención al hacer la pregunta? ¿Cómo puedes interpretar la voz de los dioses si no has aprendido a escuchar la tuya? Conocerse a uno mismo implicaba reconocer las sombras, los deseos ocultos, las emociones reprimidas, las ilusiones del ego. Era un acto de honestidad radical. Y también de humildad. Porque quien no se conoce, fácilmente se engaña. Sócrates, el gran filósofo ateniense, convirtió esta máxima en el eje de su pensamiento. Afirmaba que la verdadera sabiduría no consistía en acumular conocimientos, sino en reconocer lo que uno ignora. La famosa frase «solo sé que no sé nada» no es un acto de falsa modestia, sino el primer paso hacia el autoconocimiento. Sócrates visitó Delfos, y según la tradición, fue allí donde escuchó que el oráculo lo había proclamado el hombre más sabio de Grecia. Intrigado, él respondió, «Si soy el más sabio, es porque reconozco que no lo soy». Así, el oráculo no solo ofrecía profecías, desencadenaba procesos filosóficos profundos, de los que nacerían las bases del pensamiento occidental. Platón, discípulo de Sócrates, también entendió la fuerza de esa inscripción. En su obra, relaciona el conocimiento personal con el alma inmortal, afirmando que el recuerdo de la verdad está ya dentro de nosotros, solo que olvidado. Conocerse, entonces, es recordar. Es volver al centro, al origen, a la esencia. Y Aristóteles, aunque más centrado en la lógica y el análisis, también sostenía que la virtud y la ética se construyen desde una comprensión profunda del carácter individual. Todos ellos, aunque con matices distintos, reconocían que el camino hacia la sabiduría comienza dentro del corazón del ser humano. La frase «conócete a ti mismo» también guarda una clave esotérica. No se trata solo de conocer el carácter,
las virtudes o los defectos. Se trata de reconocer que dentro del ser humano hay una chispa divina, una conexión con algo más grande. Esta idea, que siglos después influiría en corrientes como el gnosticismo, la alquimia y el hermetismo, ya estaba presente en el mensaje del templo de Delfos. Conocerse es despertar. Es recordar que somos algo más que carne y pensamientos. Es comprender que la verdadera sabiduría no viene de afuera, sino que habita en lo más íntimo de nuestra conciencia, esperando ser descubierta. Esta enseñanza no ha perdido fuerza con el tiempo. Al contrario, en un mundo donde las distracciones son infinitas, donde la identidad se fragmenta entre pantallas, roles y expectativas externas, el llamado a conocerse a uno mismo suena con más urgencia que nunca. ¿Quién eres cuando nadie te mira? ¿Qué es lo que realmente deseas? ¿Qué miedo te impide avanzar? Estas preguntas no se responden con libros, ni con consejos, ni con fórmulas mágicas. Solo se responden con presencia, silencio y una voluntad firme de mirar hacia adentro, incluso cuando el reflejo no sea el que uno esperaba. Y eso es Delfos, un espejo tallado en piedra, esperando al valiente que se atreva a mirarse de verdad. Así, el legado filosófico del oráculo no se reduce a las predicciones de la Pitia. Va mucho más allá. Es un sistema completo de transformación interior, una pedagogía espiritual que enseña que ninguna respuesta tiene sentido si no se ha hecho la pregunta correcta. Y que la única pregunta que importa, en el fondo, es esta: ¿quién soy yo? Responderla no es cuestión de intelecto, sino de honestidad, coraje y apertura. Es un camino largo, solitario a veces, pero luminoso. Un camino que empieza con una frase escrita en piedra, en lo alto de una montaña sagrada, y continúa dentro de cada uno de nosotros. Capítulo 11. El final del oráculo. Cuando callaron los dioses. Durante más de 1000 años, Delfos fue el corazón espiritual del mundo griego. Sus piedras vieron pasar reyes, filósofos, generales y campesinos, todos dispuestos a recorrer cientos de kilómetros para escuchar una sola frase, un enigma sagrado pronunciado por una voz en trance. Pero como todo lo humano, también el oráculo tuvo un final. Un día, la grieta dejó de hablar. La Pitia se sentó por última vez en su trípode. El humo se disipó. Y los dioses, que durante siglos habían hablado desde el monte Parnaso, guardaron silencio. No fue un suceso inmediato, sino un proceso lento, profundo y doloroso. El fin del oráculo fue también el fin de una manera de entender el mundo. El declive comenzó con el avance de los imperios, especialmente Roma. Aunque en un principio los romanos respetaron el santuario de Delfos e incluso lo consultaron, como hizo el emperador Nerón, que arrancó más de 500 estatuas del recinto para llevarlas a Roma, su enfoque del poder era más práctico, más político, menos místico. A medida que Roma crecía, la influencia de lo espiritual se reducía. El oráculo, que antes guiaba decisiones esenciales, pasó a ser visto como una curiosidad ancestral. La magia dio paso a la administración. El símbolo, al decreto. Y poco a poco, la llama sagrada comenzó a apagarse, no porque alguien la extinguiera, sino porque dejaron de acudir a ella. El golpe final no vino de Roma, sino del cristianismo. Con la expansión del nuevo credo, basado en una revelación distinta, la visión politeísta y oracular del mundo fue considerada herejía. Los templos fueron cerrados, los cultos prohibidos, las prácticas sagradas etiquetadas como demoníacas. En el año 392 después de Cristo, el emperador Teodosio decretó la clausura de todos los templos paganos. Delfos, que había sido el epicentro espiritual de todo un mundo, fue abandonado. La última Pitia, cuya identidad se ha perdido en la historia, pronunció su última profecía, según algunos registros, con estas palabras: «Ya no hay casa para Apolo, ni laurel profético, ni fuente parlante.
También el manantial ha muerto. Un lamento sagrado. Una despedida. Un eco que aún retumba en las montañas. Pero el cierre de Delfos no fue solo el fin de un templo. Fue la caída de una cosmovisión entera. En el mundo antiguo, lo divino se manifestaba en la tierra, en los árboles, en las piedras, en los cuerpos en trance. Los oráculos eran puentes entre los planos, espacios donde lo invisible se hacía audible. Con la llegada del cristianismo institucionalizado, esa relación directa fue sustituida por una estructura jerárquica y dogmática. La revelación ya no era accesible a todos, sino monopolizada. El misterio fue reemplazado por el dogma. La experiencia, por la doctrina. Y con ello, muchas voces interiores fueron silenciadas por miedo a contradecir lo establecido. A pesar del abandono, el santuario nunca perdió del todo su magnetismo. Incluso en ruinas, Delfos siguió atrayendo buscadores, poetas, viajeros, arqueólogos. En el siglo XIX, comenzó su recuperación como patrimonio histórico. Excavaciones revelaron la grandiosidad de sus estructuras, la precisión de su diseño, la belleza de sus esculturas. Pero lo más poderoso que encontraron no fue piedra ni oro. Fue el recuerdo. La memoria viva de un lugar donde la humanidad, por un instante largo y profundo, supo escuchar a lo divino sin intermediarios. Ese recuerdo no puede borrarse. Está grabado en la roca, en la tierra y en el inconsciente colectivo. El fin del oráculo, en ese sentido, no fue un fracaso, sino una pausa. Los dioses no murieron, cambiaron de voz. Dejaron de hablar desde grietas y vapores para susurrar en los sueños, en las intuiciones, en los misterios que aún nos acompañan. Porque lo que Delfos representaba no era un culto local ni una religión extinta. Era una actitud ante la vida, la reverencia por lo desconocido, la escucha profunda, el respeto por la sabiduría que no puede controlarse. En cada persona que se atreve a preguntarse con honestidad, en cada búsqueda espiritual sincera, la llama de Delfos vuelve a encenderse, aunque el templo esté en ruinas. Así terminó una era, pero no su enseñanza. Cuando callaron los dioses, nos dejaron una responsabilidad: aprender a escuchar con más profundidad, confiar en los símbolos, caminar con humildad en el misterio. Tal vez Delfos no desapareció. Tal vez solo cambió de lugar. Hoy, ya no está en Grecia. Está dentro de ti. En tu silencio, en tu intuición, en esa pregunta que aún no sabes cómo formular, y que, quizás, ya está esperando su respuesta. Capítulo 12. El nuevo Delfos. El oráculo eres tú. Los templos caen, las piedras se erosionan, los nombres se pierden, pero algunas verdades no se extinguen, simplemente se transforman. Delfos fue durante siglos un santuario físico, un lugar al que las personas acudían para encontrar respuestas que solo podían nacer del silencio, de lo sagrado, de lo invisible. Hoy, sin columnas ni pitonisas, sin trípodes de bronce ni fuentes mágicas, podría parecer que el oráculo se ha perdido. Pero no es así. Delfos no murió, migró. El oráculo no se apagó, cambió de dirección. Y ahora, más que nunca, habla desde un lugar más íntimo, más accesible y más poderoso que cualquier templo de piedra, dentro de ti. En este mundo acelerado, hiperconectado y saturado de estímulos, el mayor lujo no es la información, sino la claridad. La verdadera sabiduría no se encuentra en los buscadores web, en la opinión popular ni en los algoritmos. Se encuentra en la pausa, en la introspección, en el arte de quedarse quieto y escuchar lo que brota desde adentro. Delfos nos dejó como legado una tecnología espiritual que no depende de la antigüedad, sino de la atención. Porque al final, la profecía no era la frase de la Pitia, sino la capacidad de cada ser humano para transformar una señal en significado, un símbolo en guía, una duda en decisión.
Convertirse en el nuevo oráculo no significa tener visiones, ni entrar en trance, ni predecir el futuro. Significa reconocer que hay una parte de ti que siempre has sabido qué camino tomar, pero que a menudo ha sido silenciada por el miedo, la prisa, las expectativas externas o la duda. Esa parte no grita, no exige, no manipula. Solo observa, espera y murmura. A veces en forma de corazonada, otras en forma de incomodidad persistente, otras como un pensamiento que regresa una y otra vez sin razón aparente. Esa voz interna es tu pitia. Ese silencio que te pide atención, es tu templo. Esa intuición que no puedes explicar, es Apolo hablándote sin palabras. Pero para escucharla, debes aprender a habitar el mismo ritual que Delfos proponía. No se trata de repetir gestos antiguos, sino de comprender su lógica profunda. Tal vez tu fuente Castalia es un paseo por el bosque, una sesión de respiración consciente o una mañana de meditación en silencio. Tal vez tu sacrificio simbólico sea apagar el teléfono durante una hora o alejarte de lo que te distrae de ti mismo. Tal vez tu trípode esté en tu habitación, en una libreta de papel donde anotas tus pensamientos más verdaderos. Lo importante no es el formato. Lo esencial es el espacio que creas para que tu sabiduría más profunda tenga un lugar para manifestarse. En esta nueva forma de Delfos, ya no hay intermediarios. No necesitas sacerdotes ni rituales impuestos. Solo tu presencia honesta, tu disposición a preguntarte con valentía y tu paciencia para esperar respuestas que no siempre llegarán de inmediato, ni como esperas. Pero llegarán. Porque la vida habla. El alma habla. Y el silencio, cuando es respetado, responde. Ser tu propio oráculo no es un acto de arrogancia, sino de responsabilidad. Significa tomar las riendas de tu destino sin dejar de confiar en los misterios que lo rodean. Significa dejar de buscar afuera lo que solo puede florecer dentro. Hoy, en medio del ruido del mundo, aún puedes elegir crear tu espacio sagrado. Puedes escuchar sin juzgar, preguntar sin exigir, recibir sin necesidad de entender todo. Puedes vivir cada día como una peregrinación al templo interior. Delfos sigue vivo en cada decisión tomada con conciencia, en cada intuición respetada, en cada momento en que eliges la verdad sobre la comodidad. Y cuando dudas, cuando no sabes qué hacer, recuerda lo que alguna vez estuvo escrito en piedra: conócete a ti mismo. Esa es la llave. Ese es el oráculo. Y tú eres su guardián. El nuevo Delfos no tiene mapas ni horarios. No está en Grecia ni en ningún sitio concreto. Está donde estés tú, si estás presente. Está en el instante en que dejas de correr, respiras hondo y te permites preguntar: ¿qué necesito saber ahora? Y si escuchas con el corazón, si te permites no controlar la respuesta, algo sagrado siempre responderá. No con certezas absolutas, pero sí con una claridad que ilumina el siguiente paso. Uno a la vez. Porque esa es la verdadera profecía, no la que predice el futuro, sino la que te permite caminar hacia el consentido. Epílogo: voces que nunca callan. El viento sopla entre las ruinas de Delfos como si aún llevara consigo los ecos de antiguas preguntas. No hay templos en pie, ni cantos ceremoniales, ni peregrinos con coronas de laurel. Y, sin embargo, si uno cierra los ojos y se queda en silencio, algo ocurre. Un susurro leve, una sensación profunda, un estremecimiento en el pecho. No es imaginación. Es memoria. Es energía viva. Porque Delfos nunca fue solo un lugar físico. Fue, y sigue siendo, un estado de conciencia. El oráculo no murió. Simplemente cambió de forma. Hoy vive en ti, en tu capacidad de detenerte, escuchar y confiar en la voz que no viene de afuera. Este viaje ha sido más que un recorrido histórico o místico. Ha sido un acto de recuperación. Recuperar el valor del silencio, de la intuición, del símbolo,
de la pregunta sincera. En un mundo que busca respuestas inmediatas, volver a Delfos es un acto de resistencia sagrada. Es recordar que no todo se resuelve con lógica, que hay caminos que solo se revelan al que camina sin saber, pero con confianza, que los dioses, o como prefieras llamar a lo invisible, siguen hablándonos. No desde un monte lejano, sino desde el interior de nuestra conciencia, esperando a que volvamos a escuchar con reverencia. Y si este audiolibro tocó algo en ti, una idea, un recuerdo, una emoción, una pregunta, entonces la magia de Delfos sigue viva. Tal vez haya despertado un deseo de buscar más, de mirar dentro, de explorar esos otros mundos que no se ven, pero que se sienten. Si es así, te invito a seguir este camino con nosotros. En Universo Audiolibros, cada nuevo episodio es una puerta a otro misterio, otra voz, otro eco del pasado con lecciones para tu presente. Suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas ninguno de nuestros audiolibros, porque esto apenas comienza. Cada escucha es un ritual. Cada historia, un portal. Cada palabra, una llave. Y si quieres ir más allá, más profundo, te invito también a explorar los demás contenidos que encontrarás en Universo Audiolibros. Hay mucho por descubrir: sabiduría ancestral, secretos ocultos, enseñanzas perdidas y nuevas formas de ver el mundo que pueden cambiarte desde adentro. Porque a veces, una sola historia basta para encender una llama que nunca se apaga. Delfos ya no necesita muros. Tú eres el templo. Tus preguntas, el ritual. Tu silencio, el altar. Y la respuesta, siempre ha estado más cerca de lo que imaginas. Solo escucha.